Pon, yo estuve aquí, 2027. Erika ha perdido el norte. Yo no sé si me vendieron una de plástico, voy a ir a reclamar. Que lo que está haciendo es gastar la masa y dejarlo bonito. ¡Mis vistas son más bonitas! ¡Esta changuala! Te ataca la pimienta y se te lanza la miel. ¡Fortachus! Somos Ana y Erika y hemos comprado esta cabaña que siempre ha sido una cuadra de vacas y vamos a hacer de ella nuestro hogar. Quédate y descubre cómo lo conseguimos. Está todo blanco, ahí enfrente, todo blanco está. Ahí están las montañitas blanquitas. ¡Qué bonito está todo! ¡Qué bonito! ¿Y acá qué viene? ¿Qué llevas ahí? Los sisales que nos regaló la María, del campo y la María. ¡Ay, sí! Sabíamos que queríais vídeo. Nos lo habéis dicho por Instagram cuando colgamos la historia de que fuimos a verla. ¿Y esto qué es? ¡Ah, estos son las semillas! Oye, a ver si les pones agua a estos perros, porque están ahí bebiendo de la ciénaga. Les gusta con sabores. Nos hemos perdido la nevada y vosotros también, soñadores, pero bueno, va a nevar más. Vamos a seguir con la pared, porque Erika está deseando meterle mano a su pared. ¿Qué tal has estado el Pepito de vacaciones? Muy bien, mami, la verdad. ¿Y ese ratón? Pues una pérdida más en la cabaña. ¿Qué tal, Pepito, de vacaciones? ¿Qué tal, Pepito? Hola, Gordy. A ver, céntrate, vamos a hablarle a los soñadores. Yo voy a dejar los fisalis en la huerta. Pero los vas a... Los dejo aquí. Aquí ya sobrevivirán, ¿no? Tenemos unos brócolis que vamos a coger, pero no los voy a coger ahora, los cogeré... No, mira. Ven. Espera. Se los tienes que enseñar. Mirad qué truco. Cógelos. Claro. Mirad cómo están. ¡Hala, pero que han crecido! ¿Y si Claro, y si lo dejamos así, fijo que vuelve a salir otro. Eso nos lo dijo un paisano de aquí, que se quita el fruto y vuelve a salir otra coliflor. Igual más pequeña, no lo sé. Ahí hay otra coliflor. Chiquitita. Luego tenemos las acelgas criogenizadas y la acelga que sí que crece. La col morada lleva 2 meses así. Yo no sé si me vendieron una de plástico, voy a ir a reclamar. Yo me voy a poner a editar. Y yo voy a poner a terminar esa pared. Y la huerta, queridos, pues tengo poco que contar, que va por su camino. Van creciendo cosas, hay alguna coliflor. Pues entonces el brócoli para mañana. ¡Qué rico! El brócoli para mañana. Está vivo. ¿Quieres una? ¡Oh! ¡A tomar por culo! ¡Hasta luego! Es mío. Cómete un arbolito. Que me acabo de tomar un café, ¿no quiero yo de eso ahora? Vale. Okay. Gracias, cariño. Venga, cuchillo a su sitio. Vámonos. Siempre tengo ahí un cuchillo. Para cosas varias. Para la huerta, para defensa personal. Vámonos. Hemos pasado un frío horroroso ahí fuera, pero claro, como estáis todo el rato dentro, viendo todo el rato la misma pared y la misma estufa, hemos dicho, vamos a sacrificarnos por los soñadores, vamos a salir ahí a la intemperie a 10 grados bajo cero, nos vamos a hacer una infusión y yo me voy a poner a editar. Y Erika con la pared. Se va a hacer ella la masa. ¿Por qué? Porque tengo mucho trabajo de edición acumulado. Podías hacerme la masa. Eres la experta masera. No, pero antes de nada, lo que quiero es... Tal vez si se la haga yo, porque me la puede liar. Este regle se queda un poco pequeño. Es ir viendo un poco las irregularidades que tiene la pared. Pues por ejemplo, aquí veo que tiene un poco de comba. El día que se ponga el embaldosado es el día que se va a poner perfecto. Por el momento no me pienso complicar más. Mi salud mental no puede tolerar más masa caída. Y tampoco está tan mal, en verdad, ¿eh? No. Tiene algunas diferencias. Este lo he hecho con la llana más que con el regleo, ¿sabes? Vamos a darle otra capa que va a ser fina, sobre todo también para poder dejar esta zona y también esta esquina más perfeccionada. Y luego echar una capa por aquí encima también, para que lo tengamos terminado. Después de eso la idea es hacer este medio tabique de aquí, que es el que va a soportar el fregadero, y el otro lado, el otro tabique que va aquí. Este habrá que desmontarlo en su momento y ese va a formar parte de la pared del baño que hagamos en el futuro. Y la idea es hacer lo justo y necesario para que el fregadero apoye. Y ya está. Y una vez esté hecho eso, ya vamos con la siguiente fase que ya os explicaremos. The dark, 'cause once you let the light in, you won't see the beautiful stars shining down from afar. ¿Y a qué vengo yo aquí? A tocar las narices, porque la estoy escuchando jurar y perjurar. No estoy jurando. Solo un poquito.
Estoy sufriendo por esa vaca que está mugiendo en la calle llamando a sus hijos. Entonces, pues juro porque sufro, porque ella sufre. ¿La oís? Está ahí fuera de donde tiene que estar y le habrán quitado algún ternerito y está muge que te muge. Y la verdad que esa sensación de angustia que transmite el animal, pues se te pega y nos angustiamos. Va bastante bien el asunto. He venido a darle un poco de salsa a la cosa, porque como solo podemos grabar desde un plano, para que no se haga esto demasiado monótono, pues aparece Ana aquí para darle un poco de salsilla al asunto. ¿Y qué tal llevas esta vez los acontecimientos? Es una cerda, cariño. Oink. Oink, oink. Marrana. Pues bien, lo llevo bien. Porque una vez está la masa puesta, yo ya empiezo a... ¿Eso qué Ya, es? pues eso es... Una pompita del amor. Una vez está la masa pegada, yo afino. Pon, yo estuve aquí, 2027. Es cuando la vamos a terminar. ¿La vamos a terminar en 2027 la cabaña, cariño? No. ¿Entera? Sí. Con tejado, ventanas, planta de arriba. Para el 2027 vamos a estar aquí ya como las marquesas de Chorrapela. Like a river flows, life will take you where you need to go. That's the way it goes. Life will teach you what you need to know. And like a river flows, life will take you where you need to go. Ha quedado bastante liso. Luego la idea que tengo es cuando esté medio seco pasarle pues un poco así con la llana un poco mojada para quitar estas pequeñas marcas y lo vamos a dar por concluido. Uy. Pues para alisar, por ejemplo, esta grieta. La siguiente parte, cuando nos pongamos con esta pared, va a ser colocarle el embaldosado, que eso será cuando hagamos el baño de aquí. De momento lo vamos a dar por satisfecho. La idea que tengo ahora, después de tomarme el té que me está esperando, es plantear la colocación de este tabique de aquí y de este tabique de aquí. Tengo que mirar, medir y ver cuál es la mejor manera. Había pensado terminar de lucir esta parte, pero como aquí va a venir los tubos de multicapa que van por encima del desagüe, vendrán hasta aquí junto con el desagüe de la bajante, van a subir para arriba, no vamos a tocar nada porque luego esta parte va a haber que cortarla, pues lo dejamos como está y así no hay que cortar. Bueno, igual en esta parte sí que hay que cortar un poco porque es un poco estrecho, pero dentro de lo que cabe casi no hay que tocar. Entonces no vamos a ponerlo al mismo nivel, que digo, para que quede un poco chucuna, como curioso, lo ponemos al mismo nivel. Mirad, esto, a ras de esto, y así tampoco se acumula caca aquí, pero bueno, que tampoco pasa nada, porque esto el día de mañana se coge y se pasan los tubos de multicapa por aquí, y ya en ese momento ya se sella. Quiero ir a firmar la pared. No puedes. Quiero poner mi nombre. Mirarla como desde ahí coge el mando y habla. Quiero firmar la pared. No puedes. ¿Por qué? ¿Por qué no? Eso no es un motivo de peso. No, la verdad que no lo es. $134. Ahora voy a comprar esto. $134, vamos a ver. Puede ser, ¿cuál? Si echáramos la línea en recto, quedaría así, chaval. Súper descuadrado. Vale, vamos a tener que corregir en la atrás, ¿eh? Esta pared va a tener más relevancia, esta pared de aquí, la de la escalera. Sin embargo, esa pared de allá, aparte de que va a llevar baldosas, mirad cómo ha gritado aquí, ¿eh? De que va a llevar baldosas, aún en ese lado queda por añadir algo de masa. Y se va a poder falsear más esa no escuadra. Yo creo que se va a poder falsear más en este lado que en esta otra pared. Así que voy a meterlo más escuadrado este lado de aquí y que no se note, porque en ese lado no se va a notar tanto como en la propia entrada del baño. Otra forma de sacar la escuadra es, tú mides en uno de los lados 80 y en el otro lado 60. Y entonces la diagonal tiene que ir de un lado al otro 1 metro. Y aquí donde cruza ese 60 más el metro es la escuadra. Por lo tanto estoy haciendo mal. 60 es aquí. Y ahora, de aquí al metro, ahí está la escuadra, donde se cruzan, tacatá. Y de aquí, aquí, eso es escuadra. Lo voy a desplazar un poquitito. Vale, pues la línea es ahí. Perfecto. Esta es la línea que tiene que llevar el tabique.
Y ahora lo suyo sería que sacara la línea del otro tabique. Bueno, lo primero que voy a medir es el ancho que tiene el fregadero y cuánto va a sobresalir, porque la idea será que cuanto más lo metamos, pues menos nos estorbe, como está en este caso. Si todo este cacho se mete hacia adentro, pues menos que sobresale para acá. Y así en este cacho pues hacemos pues igual hasta aquí. No sé, si el fregadero queda a esta altura, pues que se quede a esta altura y que intentar que sobresalga lo mínimo posible. Voy a hacer esas mediciones. 51 mide. 51 y tiene 9. Entran 9. 51 menos 9, 42. Entonces hay que construir de ladrillos hasta aquí, no más. Incluso igual quedarse un poco más para acá. No hace falta que apoye todo. Y de largo mide 80. Hay que meterle cuánto de apoyo. 5 de apoyo por un lado, 5 de apoyo por el otro, por lo tanto, 70. 70. Y 70, ¿no? ¿Está bien? 70. Vaya medidora. Y 70. Perfecto. Vale, siguiente muro hasta aquí. Y midamos 42 hasta aquí, como mucho. ¿Veis cómo dejé esto? Lo dejé con intención de unir ahora los ladrillos de este tabique con los ladrillos de este otro tabique. Cuando metamos el multicapa, la idea va a ser meter el tubo lo más aproximado al suelo posible. Aquí he pensado meter un pequeño cajeado en esta zona de aquí para poder tener acceso a este agua y meter un grifo, o no lo sé, igual no hace falta el grifo, pero yo creo que estaría bien meter un grifo en esta zona. Además, como la escalera va a estar aquí, ese grifito y ese cajeado quedaría debajo de la escalera, y luego meter el tubo por dentro del tabique y ya pasarlo por aquí, totalmente escondido. ¿Qué os parece? A muchos os puede parecer que esto que estamos haciendo es una pérdida de tiempo, pero, en primer lugar, ahora mismo el tabique que está haciendo Erika en un futuro se mantendrá, lo único que se hará más grande porque va a formar parte de la pared del baño. Recordamos aún los tiempos en que nuestro fregadero era inexistente, lo que teníamos era un grifo en el exterior con una teja en la parte de abajo recogiendo el agua. Luego DJ evolucionó a un fregadero que estaba en el exterior, pegado a la pared de la cabaña, y cuando hacía frío te cagabas vivo para salir a fregar. Después, metimos por fin el fregadero dentro de casa con el cubo. Lo teníamos puesto en otro lugar, donde ahora tenemos la cama. Pero claro, ese fue otro avance, es que teníamos la cama metida en una tienda de campaña. Cuando por fin pudimos sacar la cama, aquello fue la gloria y nos obligó a mover el fregadero de sitio. Este cambio que estamos haciendo ahora, la idea es que por fin podamos quitar el cubo, que sinceramente no es la cosa más cómoda del mundo, y ahora va a ser la leche cuando por fin abramos el grifo y no tengamos que estar mirando todo el rato a los pies a ver si se desborda el cubo o no se desborda el cubo. Y es que cuando partes de cero, como partimos nosotras cuando nos vinimos aquí, cada pequeña mejora es un mundo. Hay otras partes, como la que está haciendo ahora, que sí que en un futuro habrá que destruirlo. Pero la comodidad y el servicio que nos va a dar mientras esté ahí, eso no tiene precio. Y el día de mañana, si hay que coger la porra, pues se coge, señores. Y este tabique que está escuadrando ahora y que va a empezar a hacer también formará parte del futuro baño. Hay muchos que nos habéis dado una idea buenísima y es meter la puerta dentro del tabique. Pero ¿qué ocurre? Que hemos pensado que ya que este baño está aquí metido en la esquina, priorizamos el que tenga luz y para ello la mitad del tabique hacia arriba va a ser de ladrillo payés. Así que esa super idea de la puerta pues no la podemos llevar a cabo.
¡Listo, changuala! ¡Listo, Calisto! Yo aquí quiero un armario. Uno no, dos. Os voy a explicar el plan. Ana necesita una cocina, se apagó y la luz se apagó y se fue. Pues te va a dar igual, lo voy a explicar igualmente. Ana necesita una cocina en condiciones porque a Ana le gusta cocinar. Y Pues de hemos momento pensado... cocina en condiciones no vas a tener. No, pero hemos pensado que dentro de nuestras capacidades el poner unos armarios ahí en esa pared... Nos todo va a puede cambiar ser. la vida. Puede ser que intentemos poner los armarios y esa cosa que ha hecho ayer Erika se caiga toda. No, porque la idea es meter unos tacos suficientemente largos como para que lleguen a las piedras de la pared. Por eso también vamos a tener que pillar unas brocas de vidia y pedirle el taladro a nuestro vecino. Porque nuestro vecino tiene un taladro que es percutor de verdad, porque el nuestro es un atornillador percutor. Que va muy bien, pero no es suficiente para esta pedazo de piedra ancestral centenaria. ¿Cuál es el plan? Que mide... ¿Cuánto era? 1,20 En total miden 1,40 en total. Suman 1,40, ¿no? Ah, no, 1,20. 1,20, pero 1,20. como queremos poner aquí en esta esquina la estantería que tenemos allí, todavía lo echamos para acá y nos faltan 10-15 centímetros para poder meter los armarios. Lo que vamos a hacer es igualar esta Lo parte. que voy a hacer es... Yo estoy animándote desde los fondos. Ellos también. Igualar esta parte y el armario llegará más o menos hasta aquí. Hay que tener en consideración que todo esto mañana se va a quitar. Es provisional. Es provisional para un año. o Una así. temporada larga. Un año y algo que creemos que es lo que tardaremos en hacer el tejado. Sobre Por ahí. todo, el tema de los armarios es por higiene. Para poder tener la comida, tazas, Explícales, vasos, etcétera. explícales qué sucede con los Vale. vasos. Lo que ocurre es que esto es una cochinería. A ver, en verdad está limpio, es todo. Todo lo que hay ahí está limpio. Está limpio. Pero es un show coger cosas de ahí y vivir con los platos. A O ver. sea, no hay un lugar donde guardar platos y guardar cubiertos. No solo show, por ejemplo, si nos vamos un par de días, luego cuando vienes y coges un vaso le tienes que dar un agua porque le cae polvo. Entonces la idea de los armarios es tener esto más ordenado, más accesible y más higiénico. Y ya que te pones a colgar un armario, cuelgas dos y así podemos también despejar aquello que es un batiburrillo, que tú vas a coger la infusión de cúrcuma y te ataca la pimienta y se te lanza la miel. Todo lo que hay ahí. Toda la vez. Y ya no tengo nada más que explicar. Yo, señora, tengo trabajos de edición que hacer. Vale, yo me voy a poner a... Porque claro, habíamos pensado, pues ponemos ya el fregadero, pero el fregadero va a estar estorbando para echar esta pared aquí. El fregadero también va a estar estorbando para colocar los armarios. Lo arranco, Entonces, lo tiro. ¿el qué? El no, fregadero. el fregadero te hace falta, cariño, para seguir fregando, mientras... ¿Qué es lo que tiene? Y vivir para en una lavarme los obra? dientes. Hemos pensado también poner un espejo para vernos las caras a la Porque, mañana. claro, no nos vemos las caras. Muchas Me dice veces- Ana, tienes una cosa en el ojo. Y no sé exactamente qué es lo que me ha pasado, pero yo no me la había visto, claro, porque yo en el espejo de la caravana pues me miro una vez a la semana. Ahora mismo yo podría estar con un trozo de perejil entre los dientes hablando si no me habría enterado. Así, por eso salimos en las pantallas y vosotros nos veis en vuestras televisiones de 50 pulgadas. Con las legañas. Naturalidad al poder. Lo dicho, antes de colocar el fregadero habría que colocar los armarios, porque es mucho más sencillo poder acceder desde aquí. Entonces estos armarios habrá que pillarlos En el breve. viernes cuando vayamos a comprar. Y de momento colocar la pared y terminar esa tabiquería. Esto de aquí es lo que tiene que terminar. Y con eso por hoy lo daríamos por concluido. ¿Por qué? Pues porque todo no se puede en un día. No, y porque hay que ir a comprar los armarios y estamos en Navidad, fum, fum, fum. Porque hoy es 25 de diciembre, aunque vosotros no sé si estamos ya en el 2026. No, 31. No, este día sale no sé, no lo sé. No, el 31 no. Queremos un En chocho. Reyes. Sí, para Reyes. En Reyes. Estáis con el roscón y nosotros estamos aún en Navidad. ¿Qué día tomea? Me voy. A estas vaquitas les queda poquito ya. En menos de un mes las estarán guardando ya en las cuadras, porque si os fijáis casi no tienen comida. Y mirad qué bonitas las montañas. Esta noche ha estado granizando y hace bastante frío, la verdad. Ahora me voy a poner con la masa. Mirad la cantidad de agua que cae. Una pasada.
nos sobra. En realidad, mira a ver si tiras el armario. Me ha dicho que venga a intervenir, que no se me ocurra hablar desde la silla, porque claro, ahora con el micro puedo hablar desde allí sin levantarme. Así que aquí vengo a intervenir. Sobra. Esto no es la pared definitiva porque de hecho, si te fijas, mira, cariño. Voy. Míralo desde aquí. No, ellos no lo van a apreciar, en verdad. Vale. Pero tú míralo desde aquí. Esa pared está muy saliente, hay que añadir Muy saliente. bastante más capa. Muy saliente. No puedo tocar, ¿verdad? No, no debes. ¿Te podrías enfadar? A ver, enfadarme no, pero un poco igual sí. La cosa es que para poner el armario nos sobra ese cacho. Maravilloso. Y ese cacho se va a quedar así. Cuando coloquemos el armario, porque no iba el armario ahí. Sí. Cuando coloquemos el armario, ese cacho se va a quedar ahí. ¿Qué te parece? Vale, que ya Sin se hará. hacer, ya se En hará. verdad está, o sea, revocado está. En su momento lo revocamos un poco a lo cutre, pero lo que viene siendo ya a nivel limpieza y agujeros están tapados. Sí, a lo cutre porque sabíamos que eso iba a estar tapado completamente. Ya, Entonces, está clarísimo. he lanzado una y he manchado todos los vasos y todos los platos de cemento. Gorrina. Por eso necesitamos un Vale. armario. Y ahora lo que voy a hacer es con la tabiquería me voy a poner. Yo voy a seguir. Y no me vas a ayudar a cortar ladrillos, necesito un pinche. Queremos pinche, queremos pinche. Qué bruja es. A ver, la cosa es que Pero si hay aquí... cemento hasta aquí, cariño, por Dios. donde... Le habrá llegado algún soñador a su casa. Esto va a quedar el fregadero bajo. Necesitamos más altura, pero esto es mucha altura. Entonces, hace falta cortar por aquí, ¿vale? Como hay que intercalar, no sé si valdría con hacerlo así, pero claro, hay mucho hueco. No sé, yo creo que se podría cortar uno como este, 26, porque este es más corto, porque este mide 26. Corta uno por la mitad, y ponemos mitad entero y mitad. Y esos tienen que tener un agujero menos. En realidad tienes que cortar 2 ladrillos, quitarle el agujero a 2 ladrillos y luego cortar uno de esos 2 ladrillos por la mitad. Me ha quedado claro. Perfecto. Y luego el otro asunto está aquí, que lo que estoy pensando es colocar un ladrillo normal y luego, obviamente esto no va a ser uno como estos, pero que entre completamente en el tabique y llegue hasta ahí, de más o menos de este tamaño. Y así podemos aprovechar un poco más. Cuanto más largo, más difícil se sostendrá y es posible que quiebre por aquí. Pero yo creo que la altura, por ejemplo, o sea, esta largura de 30 o así, pues nos vendrá bien, porque es un soporte más, es un cacho más de encimera. Y esto ya habrá que cogerlo a medida, o sea, una medida más exacta. De este ladrillo quería el cacho pequeño, entonces de este 10 centímetros, necesito un cacho de 10 centímetros. Y de aquí hay que sacar el cacho que va entre la encimera y el fregadero. Entonces más o menos es esto. Luego ya se perfeccionará allí in situ, porque como es romboide, te lo dejo aquí Encima del este. y me llevo a los soñadores. ¿Qué tienes para decir? Mis vistas son más bonitas. Me hace falta esto más corto. Voy a hacer una marca aquí. O igual lo podré partir yo con esta. Es que esta paleta no parte muy bien, ¿eh? ¡Mierda! ¡Joder! No sé para qué lo he intentado. Es que esta paleta... ¡Fuck! No sé para qué lo hago con esta paleta. Si ya sé que no sale. Ya verás, Ana. Hay que repetir el trabajo. Bueno, mientras Ana me prepara el que queda para este lado, yo me voy a poner con este otro lado. Quería mirar a ver si esto ha quedado a nivel, para que luego cuando apoyemos el fregadero en ese lado quede bien. Me he puesto, cariño, a partirlo con esta paleta y me lo he cargado. Entonces necesito que me lo hagas, ¿vale? Y mientras sigo con este. Perfecto, va, perfecto. Párteme el que falta y yo sigo con este lado. Wake up, I don't know if I should. The situation isn't looking too good. Old couch with a new set of stains. If you got money in your pocket, I could go for some change. I said I'm too young to be acting my age. Debajo de esos ladrillos rasilleros se está quedando un hueco que, aunque no es muy accesible, nos va a venir súper bien para almacenar cosas que son no de un uso cotidiano, pero sí que necesitamos tener más o menos a mano. Cada milímetro de espacio en la cabaña, si puede ser aprovechado, mejor, porque de otra cosa no, pero de espacio no vamos precisamente sobradas. Pues ahora sería colocar este aquí, ahí, y el que le daba a Ana para que me corte. A ver si no va a entrar luego el fregadero.
¿Te imaginas que luego no entra el fregadero? Tenía 4,5. Por lo tanto, mide 70... 4,5, 9, 80 menos 9, 71 mide el interior. Yo creo que le vamos a dar un poco más de margen, ¿no? ¿O qué? I'm getting through that. Knockouts every weekend, sleeping to somebody call. Got an album for it that's reading about me. I wanna be more than I wanna be. I don't want. Como siempre nos ha sobrado masa. Aquí ya no podemos seguir porque realmente hay que añadirle una capa de 5 centímetros para que quede al mismo nivel que esa, que será algo más porque lo que pensaban hacer es echarle una capita de masa antes de colocar el fregadero. Entonces aquí sean 6 centímetros y hay 1 centímetro aproximadamente. Y eso lo haremos cuando vayamos a colocar el fregadero. Ahora voy a gastar la masa aplicándolo en este tabique de aquí. En este no, porque el día de mañana estos ladrillos, pues si los aprovechamos, pues mejor. Y ese tabique, como va a ser el que luego forme parte de la pared del baño, pues vamos a aprovechar y vamos a echar la masa aquí. También me gustaría echar una capa de masa en esta zona, pero lo quiero hacer con más mimo. No sé si colocarle algún tablerillo por aquí y luego hacer una masa muy líquida. Y entonces ya con esa masa líquida echarlo y que quede todo homogéneo. Entonces, como ahora no tenemos mucho tiempo, pues creo que eso lo voy a dejar y voy a aplicar el mortero aquí y si sobra, pues en la otra pared del otro lado. Que también, como va a ser pared final del baño, pues una cosa que adelantamos. Va a sobrar masa igualmente. Hay un capazo entero. ¿Qué hacemos con tanta masa? Es que últimamente, hija mía, parece que regalan la masa. Esta parte de aquí le queremos hacer un recubrimiento de masa porque de esa manera vamos a unificar mejor todos los ladrillos. Y estaba diciendo Erika que como le ha sobrado tantísima masa... A ver, la idea en un principio era hacerlo como muy líquido, ponerle unos topes por aquí que hagan de retén y esa liquidez que tiene se autonivela. Claro, el agua siempre se pone a nivel. Entonces tú haces una masa muy líquida, tú pones aquí un retén, otro retén, otro retén. Lo echas así muy líquido, lo mueves un poco y él solo se queda ahí perfecto. Pero claro, hay un capazo de más. Yo creo que tampoco tiene que ir ahí a nivel perfecto. Tampoco te vuelvas tan loca porque luego la parte donde vamos a trabajar no va a ser esa. Ya, en Por lo verdad. tanto, si está un pelín irregular, no nos va a estorbar para nada en nuestra vida diaria. Tienes razón. Yo ahora lo que voy a hacer es recoger todo lo que tiene por ahí en medio para dejárselo limpio y que en cuanto termine con este lado, que lo que está haciendo es gastar la masa y dejarlo bonito. Esto ha sido una cosita bonita. Alguna de las gatitas ha sido. ¿Cuántos de los que nos veis, tengo curiosidad, quiero hacer una encuesta, ¿cuántos tenéis gato? Y de los que tenéis gato, ¿a cuántos os domina el gato? Es decir, bueno, eso es una pregunta estúpida, porque si tenéis gato, el gato manda. El gato manda así. Nadie tiene un gato sin que el gato mande. It's always the same. If you got money in your pocket, I could go for some change. If you got money in your pocket, I could go for some change. If you got money in your pocket, maybe. 'Cause all I got is conversations with strangers, pumped up and ready to go. On and off with somebody back in the backseat. I think I said something funny, but I forgot what it was. I'm getting through that. Knockouts every weekend, sleeping till somebody call. Got an album for it that's reading about me. I wanna be more than I wanna be. Vaya, ven a probar lo que ha hecho la mami. Mirad qué potito que ha quedado. ¿Ya has gastado la masa? Sí, no queda nada ya. A merendar. Vamos y a- los soñadores ya hasta mañana. Hasta mañana, soñadores. ¿Vamos? Mañana poner armarios, ¿no? ¿Ya después de esto o qué? Sí. Mira qué bonito. ¿Qué te parece la encimera cómo ha quedado la esquina en L? ¡Hay un caracol! Ah, calla, collito, manca, te voy a sacar a la calle, men. Pero qué bonito que te ha quedado, ¿eh? Te ha quedado muy bonito. Bien, Tori. Sí, sácame, que aquí hay demasiado gris. Es que me tengo que quedar quieta, ¿sí, no? Qué bonitas son. ¿Nos parecen singulares estos animales? Pues si está mirando soñadores. Es una cosa, tío, de verdad. Fíjate, tiene 4 antenas ahí mirando para arriba. Mira, sube, yo te llevo. Si le tocas un ojo retrocede. ¡Pium! Ahí os quedáis, el caracol, Erika y vosotros. Que No, yo me voy a ellos- merendar. Tengo que volver porque se le ha subido. ¿Le vas a sacar a la calle? Sí, Venga, sácale. que te lleva a comer hierba. Estaba muy a gusto dentro de mi ladrillo. Me has hecho salir.
Erika ha perdido el norte. Nos hemos teletransportado a un lugar que ya está hecho, o al menos está un lugar medio que hecho. está lleno frío. Mucho más frío que casi que en casa. Y estamos aquí con la Fofita. ¿Dónde estamos? ¿Qué Fofita, vamos saluda. a hacer? Ay, gélidos días, mucho frío. Nos vamos a meter a una cueva. Ven a la cueva. En la cueva, en las inmensidades de la cueva, ¿quién tenemos? ¡A Fofito! Fofito, saluda. Fofito está concentrado. ¿Tienes el casco de Spele, en verdad? Erika, En las cuevas no suele haber luz. Ya lo sé, pero... Erika ha sido relegada a pinche, a simple pinche. Bueno, no, yo creo que van a andar ahí los dos. Sí. ¿Y qué vamos a hacer? Explícalo. Enseña este sitio, Voy. cariño. Pues estamos aquí abajo en este sitio tan chulo de casa de nuestros amigos. Mirad qué piedra, ¿eh? Estamos en un pueblo de La Rioja, muy cerquita de Aro. Y aquí la tierra es muy arenisca. Y bueno, pues hemos venido a echar una mano a nuestros colegas para rejuntar todo esto. Lo que más nos gusta hacer, rejuntar. Mirad qué chulo. Esto es una bodega que la utilizarían en su momento. Mirad qué agujero. La utilizarían para... ¿El agujero para qué era? Yo creo que era para enfriar el vino. Muy bien. No me deis trabajo de edición. Pero espera, ¿lo enfriaban ahí directamente o cómo? Sí, porque yo creo que eso se llenaba de agua. ¿Y lo metían dentro del agua? Sí. ¿Y qué vais a Es hacer como con eso? Como un pozo. Bueno, ahora lo hemos sellado, por si os fijáis. Está sellado con Sica para que no se filtre el agua. Y hemos sellado también con cemento hidrófugo todo el rejunteo de abajo. Ya ves que sube así un poquito para arriba. Y hemos conseguido que ya no entre nada de agua. ¡Jo, qué bueno! Entonces lo vamos a usar ahora pues de Almacén. una especie de mini almacén, mini bodeguita chiquitina, porque luego esto pues ya lo reconvertimos en una especie de choco. En choco. Y entonces habrá que inaugurarlo cuando esté... Claro, luego ya cuando le pongamos el botellero y le llenemos de vino, Vale, lo llenemos y nos lo bebemos. ¿Por qué parte vamos a empezar? Pues igual yo creo que por el fondo, ¿no? Vale. Que es la parte que está más enterrada y entonces igual es la que más necesita de aislarlo primero, ¿vale? Porque la carretera va a quedar encima de esto. Luego ya por este lado, como veis ahí está la ventana esta, ya va bajando el camino y entonces aquí yo creo que no tiene tanto problema de humedad. Vale. Perfecto. Pues vamos. Pues dale. A darle caña. ¿Qué estás haciendo? A ver, explica. Pues la masa que lleva esta arena, que no sé qué arena es, pero es la que os han recomendado, ¿no? Arena de Levante. Arena de Levante. Es como arena como de playa terrestre. A ver, al final, dependiendo dónde sea, pues te sale una arena o te sale otra. Y cada una tiene sus características. Esto es cal, que lleva 2,5 de cal y luego lleva 2,5 de cemento. Cemento blanco, el que tiene Erika ahí debajo. ¿Y la proporción es, repite? 2,5 de este cacharro, que es de 1 litro, y 2,5 de... O sea, 2,5 de cal y 2,5 de cemento. Y luego, pues el agüica, pues dependiendo de cómo esté la arena. Pepe, ¿tú qué opinas? ¿Nos podríamos mudar aquí que hay menos trabajo? No sé, ¿cómo lo veis vosotras? Mirad qué patio tan bonito. Aunque no me escapo ni nada. Aunque hace un poco de frío, ¿eh? No sé si no habría que poner una estufa. Pepe, que sí, que ya te he visto, joder. Pesada eres. ¡Fortachus! ¡Shot! ¡Shot! Estas casas son típicas en La Rioja. Suelen tener bodega debajo porque esta zona es la cuna de la denominación de origen Rioja. Hay mucha cultura vinícola y el sector primario en su mayoría se dedica a este campo. Hemos venido a echarle una mano a estos colegas para que la terminen pronto y podamos estrenarla echando un buen vinito. En este caso lo que van a hacer es reformarla como si fuera un choco, y el agujero que veis gigante que hay en el centro del suelo lo van a usar para guardar vino, ya que las condiciones atmosféricas de estas bodegas son ideales para ello, por eso precisamente lo hacían. Y mientras tanto realizando trabajos forzosos en las profundidades de la bodega. Soñadores, ¿os acordáis de la tolva? Esa tolva que casi me disloca el antebrazo. Ha vuelto a nuestras vidas. ¡Qué horror! Pues aquí está. Yo no pienso usarlo. A ver, llover no, pero... Vale, esto de... Igual con el saco de arena que yo vacié antes, tapas los sacos y sobra y no tienes que andar moviéndolos. Vale. ¿Sabes? Sí. ¿Dónde lo has puesto? Aquí abajo. Vamos a explicaros el plan de trabajo. Señorita Erika, por favor, proceda a explicar. El plan de trabajo es el siguiente. Eva moja, yo rejunto, Ana tolva. Punto y se acabó. Ah, el Fofito, que es muy listo, se viene a hacer la comida. ¿Ya está? Pues ya está claro. Ya está todo. Pues venga, ponte.
Esa F que veis tan clara en la pared son pruebas anteriores que hicieron para intentar buscar el color exacto. Esta piedra es bastante amarillenta y quieren un rejunteo que sea tirando a clarito. Lo que no sabemos es si con la mezcla esta que hemos hecho conseguirán el resultado que quieren. De momento pinta bastante bien. Queridos soñadores, aquí veis el avance mañanero y ahora nos vamos a ir a comer. ¡Eso! Porque ¡Comer! tenemos hambre. Ahí va. Yo voy con paleta y ya. ¡Que no descanse! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Sartú! ¡No la cabeza, Sartú! ¡Que no puedo con ella! ¡Esto está fuerte! Retransmitiendo desde Focilandia, así van los avances en la gran pared de la bodega. Yo lo dejaba así. ¿Qué le pasa a Ericus Brutus? Echaba la manguera ahí para que cayera todo. Pero claro, te quedas sin pared porque esto se deshace. ¿Vale? Ya habéis visto suficiente, ¿no? Ups. I know man passing by. Life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can't find myself. Oh, I feel so alive. En estos pueblos de la Rioja Alta es muy habitual ver arenisca trabajada en sillería. Es el tipo de piedra que se utiliza. Son bloques bien cortados que se colocan sobre todo en esquinas, puertas, ventanas. Bueno, en este caso, como veis, la bodega entera está hecha con estas piedras. Es una piedra relativamente blanda, fácil de trabajar y por eso se ha usado durante siglos en la arquitectura tradicional de esta zona. La gran diferencia con la piedra de nuestra zona es que aquí predomina la caliza, que es una piedra más dura y más compacta que la arenisca. Se trabaja menos en bloques perfectos y se usa mucho en mampostería, con piedras más irregulares. Mientras que la arenisca de La Rioja se corta y se escuadra con facilidad, la caliza de nuestra zona es más resistente, pero también más difícil de labrar. En este caso, para hacer el revoque, van a utilizar una mezcla que lleva arena de Levante. Es la arena que les ha recomendado el albañil. Se utiliza mucho en revoques y morteros, sobre todo cuando se trabaja con cal, y en este caso la mezcla lleva cemento blanco y también lleva la misma proporción de cal. El motivo es que es una arena estable, que no se degrada y que ayuda a que el mortero sea más duradero. Día 2 de la misión Pared de Bodega. Tenemos a Ericus Brutus colocando la luz, a Ebus Brutus colocando el calor, Fofito no sabemos dónde está y como siempre a los mandos de la cámara Anita, la hortelanita. He hecho la masa, no os penséis que estoy aquí de gandula. Vamos a darle caña. ¡Al carajo, al carajo! Nos hemos teletransportado a casa porque venían las nieves. Hemos salido Y Ana me ha intentado poner el pelo gracioso. Parezco John Lennon otra vez.
Mírala, no te preocupes. Porque parece que me ha chupado, espera, una vaca. Ahora pareces un fraile. ¡Qué horror! Tienes que ir Menos a la mal que pelu, sí. cariño. De repente estábamos en la bodega de nuestros colegas, de repente estamos en casa. ¿Por qué? Porque Amenazaban las nieves. Sí. Hemos tenido que salir corriendo. corriendo. Y ni nos hemos despedido ni nada. Se apagó la cámara y dijimos, ¡corre! Corre. Que nos quedamos atrapadas Y en la tuvimos, carretera. y tuvimos que correr porque venía la nieve y al menos para que no nos pillara el hielo. No habéis podido ver el resultado final, primero porque no lo hemos terminado y segundo porque lo suyo es esperar un tiempo, ya sabéis, a que el color... seque. Pero cuando volvamos, que volveremos para ayudarles a terminar, que ha quedado un cachito, podremos ver cuál es el resultado del color. Si al final les ha salido como ellos querían. Yes. Y nosotras ahora a seguir en casa, que ya tenemos eso en camino. Nuestra esquina de las lamentaciones nos está quedando súper chachipiruli. Súper preciosa. No os perdáis los próximos vídeos, que os van a gustar. Sí. Algunos ya habéis visto el spoiler en el Instagram. Ha habido muchos spoilers, te diría yo. Porque a veces Ana gira la cámara cuando no debe, graba cuando no debe. ¿Se ha visto algo? No, se ha visto una sartén. Qué raro. Y Siempre hay una unos pantalones sartén. llenos de mierda y una chaqueta llena de mierda. Siempre hay una sartén y unos alicates y una lechuga por algún lado. Para eso queda menos. Se están poniendo soluciones en esta casa. Y para este pelo también queda menos. Unas horas. Fraile. Tenemos que irnos al brico y vosotros os tenéis que ir a otra cosa porque hasta la semana que viene pues no seguiréis viendo los avances. Nos vemos la semana que viene. ¿Aquí? En Éramos una vez. Pues si no lo habíais pillado, estábamos haciendo final de vídeo.